El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al fin sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, levantándole a un lugar más alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas estas tentaciones, el demonio se marchó para un momento más oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Hermanas y hermanos, hemos comenzado la Cuaresma en este último miércoles de ceniza y hemos entrado con Jesús hoy día al desierto, podríamos decir al desierto de nuestra vida humana, aquella zona que nos recuerda que ya no estamos en el jardín del Edén, en donde había puesto el Señor al ser humano para que lo labrara y lo cuidara, sino que justamente por obra del pecado estamos en el desierto caminando, sometidos a diversas tentaciones y dificultades. El tiempo de Cuaresma justamente es para aprender con el Señor cómo escapar de las grandes tentaciones que tenemos todos, las más pequeñas en decisiones que puedan ser difíciles hacer, pero también las grandes tentaciones que tenemos como pueblo, como nación, como comunidad y como mundo. Hoy día el Señor está lleno del Espíritu para enfrentar y afrontar las tentaciones. Y por eso el Espíritu de Dios impulsa a Jesús, porque sabe que la humanidad está sometida a la tentación y Jesús nuevamente, así como se bautiza sin tener pecado, así también
pasa por la tentación por solidaridad con la humanidad para ayudarla a caminar. Y por eso se deja tentar por el demonio, el cual aparece en diversos momentos, pero sobre todo al final, porque Jesús ha estado como una especie de retiro en el cual ha estado en ayuno y está débil. Al final de esta travesía ocurren estas tentaciones. En todos los rincones de un mundo desértico, en donde tenemos diversidad de problemas, siempre hay la posibilidad, que decíamos mal, y de que el diablo, se emplea esta palabra en el Evangelio, diabolos, que significa el divisor, el que nos divide de Dios para no hacerle caso, y para hacer caso solamente a la unidad de cada uno, que es el egoísmo. Por esa razón, el Señor enfrenta la tentación como todos los humanos, pero hace algo totalmente novedoso para todos: confiar en la palabra de Dios. Muchas veces, en diversas situaciones, nuestra fragilidad, como la hemos vivido en toda esta pandemia, y ahora que empezamos a salir, nos enfrentamos a la dificultad y a la tentación, como estamos viendo en la actitud desesperada que existe en el mundo de hoy. Y en esa actitud desesperada, los intereses se imponen, las ambiciones se manifiestan y los imperios invaden. Las personas se desesperan y se matan entre ellas. Y hemos de vencer la tentación en estas circunstancias. Por esa razón, Jesús, asumiendo la tentación, nos ayuda diciéndonos que el Espíritu está con nosotros, porque también nosotros somos hijos de Dios como Él. Pero hay que saber ser hijo de Dios, responsable del don de amor recibido, dejar que el Espíritu fluya en nosotros para que nuestras decisiones sean inspiradas y adecuadas y justas. La primera tentación, la tentación del pan, es una tentación que ocurre en el corazón de nuestra más profunda y diaria necesidad. El pan nos da la vida, nos permite existir, crecer, y sin el pan no es posible vivir. Sin embargo, aquí nos plantea claramente Jesús que el fundamento de que todos tenemos que alimentarnos se basa en el alimento de Dios, en su palabra. Y por lo tanto, no es solo de pan que todos vivimos. Y para eso entonces, como ha dicho el Papa esta mañana, el Señor no dialoga con el demonio, con el diablo, sino que le responde con la palabra de Dios. Y así vence esa primera tentación. ¿Qué distintas formas de obtener el pan vivimos nosotros? El demonio le propone obtener el pan por medio de un acto mágico de convertir una piedra en pan. También nosotros podríamos recurrir a la magia para obtener el pan. Podríamos recurrir a arrancharlo a otro. Podríamos recurrir viviendo a nuestras anchas, comiendo y bebiendo lujosamente y derrochando el dinero y el pan que a otros les falta. El Señor nos dice que es posible obtener el pan de otra manera, compartiéndolo, aprendiendo a vivir intensamente el sentido de amistad y sobre todo haciendo posible que aquel que no tiene pan lo tenga. Tanto en el modo de obtenerlo como en el modo de consumirlo, no podemos compartir y vivir el pan y comer el pan si es que no lo hacemos con un sentido de solidaridad y de hermandad, de confianza en que el Señor, inclusive cuando nos falta el pan, el amor y la solidaridad que Él ha entendido dar a todos los seres humanos, puede favorecernos y confiar. Por eso agradecemos a todas las personas que en estos días, tanto de pandemia como ahora,
en donde estamos sufriendo todavía hambre y miseria, hacen lo posible por compartir su pan con todos. También vean ustedes cómo es posible vencer esta tentación si nos tomamos en serio la palabra de Dios. Pero existe también esta segunda tentación, que es la tentación que llamamos del poder. Una de las cosas más hermosas del texto de las tentaciones en el Evangelio de Lucas es que nos recuerdan los 3 momentos de la historia de Israel: el desierto y el éxodo para llegar a la tierra prometida que emana leche y miel, el periodo de los reyes, en donde los reyes están posesionados de sus ideas y de su omnipoder, y el periodo de los sacerdotes que han tomado el poder ya y que se ensoberbecen con que son los representantes de Dios y creen que tienen un poder omnímodo y absoluto. En estas 2 últimas tentaciones, el Señor nos dice que el poder es siempre una posibilidad, inclusive cuando tenemos pequeños podercitos que manejamos y no queremos dejarlos. Pero hay poderes más grandes que se posesionan de los pueblos, los maltratan y abusan, como estamos viendo en este momento de la historia. Hoy día, hermanos y hermanas, estamos llamados a recurrir otra vez a Dios y por lo tanto, cuando nos piden que nos arrodillemos para servir a un poder, para ganar un poco más de poder que todos necesitamos en cierto modo para poder también vivir, si es al precio de tener que arrodillarnos y rechazar a nuestro Dios y en vez de Él crearnos un Dios falso, el Dios que los poderosos siempre intentan hacer con nosotros, especialmente cuando esos poderosos están diseminados en diversas formas, a través de grupos mafiosos, a través de personas que nos ponen zancadillas y triquiñuelas, y nosotros estamos como invitados a ceder y a adorar, o como cuando vamos a tener, por ejemplo, que hacer una decisión de votación y entonces nos dicen, yo te voy a resolver todo, y entonces tú adórame, y así eres de los nuestros. Cuando todas esas cosas suceden, nosotros tenemos que recurrir a la palabra del Señor también. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. No podemos doblegar nuestra fe, nuestra confianza en un Dios que nos ama para vendernos a personas, a líderes, a orientaciones, a personas que tienen dinero y poder y nosotros ser sumisos, humillados y serviles. Por eso esa tentación también está llamada a ser superada y el Señor, pasando por ella, porque varias veces también tuvo esta tentación, el Señor huye de la tentación, como en el caso del Evangelio de Juan, en donde lo quieren hacer rey y Él se retira a solas a una montaña para orar. Y por último, esta última tentación, la tercera, en donde el demonio, el diablo, lo lleva al alero del templo, a esta parte alta en donde podía exhibirse y mostrar que era el Hijo de Dios y así evidentemente tendría la fortuna de realizar su reino en la manera como ciertamente el demonio quiere que se haga el reino, en función de ciertos intereses. Esta tentación es muy seria porque recurre allí a que existe en la palabra de Dios, dice el diablo, hay esta palabra de Dios, el Señor te cuidará siempre por tus caminos y no dejará que resbale tu pie, y cuando estés por caer, siempre los ángeles se van a recoger para que no te pase nada. Esta confianza que a veces tenemos en Dios ha llevado, en muchos casos, en diferentes religiones y en nosotros mismos, en la historia de la fe católica y cristiana, a actitudes de soberbia que permiten decir, nosotros tenemos a Dios, no nos va a pasar nada. Y jugamos a veces con Dios. Si yo soy católico, no me va a pasar nada. Puedo golpear a cualquiera y yo tengo razón. Puedo corregir a cualquiera en forma mala y agresiva y no pasa nada. Yo soy sacerdote, soy obispo, no me pasa nada y entonces puedo hacer lo que me da la gana. Pues también
todos los que somos de una fe cristiana y especialmente todos los que tenemos alguna parte de dirección, estamos llamados a respetar siempre a Dios. Y esto se llama la tentación de jugar con Dios, de intentar tentar a Dios, de hacer de nuestra religión un juego y una burla por el hecho de que tenemos la fe. Y eso Jesús mismo lo pasó, porque en un momento, como vamos a ver, dice, el demonio o el diablo se apartó para una nueva oportunidad, para una ocasión oportuna. También pasó con Jesús, que estando en la cruz, como vamos a ver al final de este periodo de Cuaresma, durante la Semana Santa, como la tentación es: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos. Nosotros, hermanos y hermanas, pasando por esas tentaciones, estamos llamados como Jesús a integrarnos en la vida de Dios y a confiar plenamente en su Espíritu y a afirmar con Él: no tentarás al Señor tu Dios. Quisiera terminar dejándoles una pequeña tarea para esta Cuaresma. Dado que estamos en la Cuaresma del Bicentenario, sería muy importante que, así como Lucas ha recorrido la historia de Israel en sus 3 etapas, la etapa del Éxodo, la etapa de los reyes y la etapa sacerdotal, también nosotros hagamos memoria de las etapas de nuestra historia patria y veamos en esas etapas cuáles son las tentaciones nacionales que compartimos todos, porque no solamente son tentaciones individuales, son tentaciones colectivas, en donde se ha metido el demonio y quiere tentarnos para que repitamos ciertas historias trágicas, como ocurrió al inicio de la República, cuando los caudillos se peleaban entre sí para agarrarse el poder. Y eso ha ido evolucionando terriblemente cuando las mafias se apoderan, e inclusive las mafias se meten en la iglesia y en nombre de Dios hacen lo que quieren. Hermanos y hermanas, este tiempo de Cuaresma, en este Bicentenario, significa un tiempo para, desde la fe, poder afrontar las tentaciones históricas y poder realizar un proyecto nuevo. Si Jesús entró al desierto, fue para que después el pueblo, como caminó en el Éxodo, llegara a la tierra que emana leche y miel. Yo señalé que el desierto es distinto al jardín del Edén, el jardín de las delicias, de la felicidad. Y todos queremos volver al jardín de la felicidad. Llegaremos a él con este hermoso país que tenemos cuando rechacemos las tentaciones que nos han acicateado durante siglos y sepamos con coraje, con alegría, con esperanza y con la fuerza de Dios que estamos para hacer un país de hermanos y no de odio, de agresión, de maltrato y de aprovechamiento egoísta y mafioso. Por eso, hermanos y hermanas, recemos hoy día por nuestro país para que juntos salgamos tanto de nuestras acciones personales, nuestras tentaciones familiares y también de las tentaciones históricas que todavía heredamos y que no hemos superado. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y que esta tareita la podamos hacer en estos 40 días todavía que quedan, en donde todos podemos reflexionar sobre las tentaciones de nuestra historia patria y ayudar a que el país se consagre verdaderamente a su Señor y a la vida de los más pequeños, de los que más sufren y que necesitan ser reparados de sus angustias y de sus dolores. Que Dios los bendiga y los acompañe en esta reflexión, y así cada domingo dejaremos una pequeña tareita de la Cuaresma. Esta es la primera que les dejo y ojalá todos podamos irla resolviendo en nuestro corazón, en nuestra historia familiar, en nuestra historia social y en nuestra historia como país y como patria. Pongámonos de pie y oremos con